Hola maestra, ¿me escucha? Sí, ya le escucho. Solamente adelante. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, como siempre, en una entrega de 5 palabras, una respuesta, nos acompaña una gran experta en temas del sistema de justicia para adolescentes. Nos acompaña el día de hoy la doctora Azucena Pineda Guillermo, quien actualmente se desempeña como juez de control y enjuiciamiento especializada en justicia de adolescentes en el estado de Guerrero, en México, quien también es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestra en Derecho Penal con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Guerrero y también doctora en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, con una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Salento, Italia, con una certificación por el California Western School of Law de San Diego, en California, en Estados Unidos, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un certificado por la Universidad de Bolonia Elise en Italia. También ha sido ponente, moderador internacional en Italia, Francia, panelista y disertador en las escuelas judiciales del Poder Judicial de la Federación en Guerrero, también capacitadora de jueces, magistrados del Poder Judicial también de la Federación en el mismo estado, ministerios públicos, defensores públicos, también privados en el nuevo sistema de justicia penal en México y pues obviamente derivado de su actuar en el sistema de justicia para adolescentes también en Guerrero, ha sido también candidata con la medalla a la medalla licenciado Alberto Vázquez del Mercado en el estado de Guerrero y profesora del Centro de Estudios de Posgrado, también autora de diversos artículos, ensayos y libros. En fin, podemos pasarnos aquí muchísimo tiempo hablando de la experticia de nuestra invitada el día de hoy, que he de referir que usted es la primera invitada que nos va a hablar de este tema tan interesante que es el tema de los adolescentes, pero obviamente nos vamos a ir decantando a ciertos ejes temáticos y para nuestro espacio, hablando de derecho, 5 palabras, una respuesta, hemos elegido 5 conceptos, los cuales son adolescentes, sistema de justicia, medidas cautelares, internamiento y límites para el mismo. En torno a ello, quiero ir uno a uno desentrañándolos. Yo sé que es poco el tiempo y con su gran experiencia, pero me gustaría que arranquemos con el concepto de adolescente. Muy bien, maestra Keren Reyes, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante para la difusión de temas jurídicos y de otra índole y principalmente en este tema de justicia de adolescentes. Me ha mencionado que soy la primera invitada y por lo cual me siento muy honrada. Le agradezco muchísimo. Hablar de un primer concepto de lo que es el adolescente, bueno, primeramente, pues yo considero que si conceptualizamos al adolescente de manera general, pues podríamos decir que la adolescencia es la etapa de transición entre la infancia para prepararse a lo que es un adulto, en donde van a influir muchos factores, principalmente temas biológicos, temas psicológicos, culturales, sociales, académicos, para construir en una persona su personalidad, valga la redundancia, y pues para prepararse a la etapa de adulto. Si hablamos jurídicamente, nos referiremos que la Convención de los Derechos del Niño considera como menor de edad a todas las personas menores de 18 años de edad. Y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ya considera a una persona adulta, a un ciudadano, a las personas mayores de 18 años de edad. Esto podría ser un acercamiento a una conceptualización de lo que es el adolescente. Realmente, pues es un tema muy complejo porque se puede analizar desde diversos aspectos lo que es la adolescencia, maestra. Claro, y precisamente de esto que nos comparte de la complejidad del tema del sistema de justicia para adolescentes, precisamente enlazando este concepto de qué es un adolescente en México, qué es un adolescente desde la visión del sistema de justicia.
Bien, un adolescente en conflicto con la ley penal, de acuerdo a la visión del sistema de justicia para adolescentes, que su base constitucional está en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los párrafos cuarto, quinto y sexto, que desde el año 2005 se ordenó la integración de sistemas integrales de justicia para adolescentes en México, tanto en el fuero federal como en el fuero común. Para quienes aplica o quien es un adolescente en conflicto con la ley penal, se tienen que tomar en cuenta rangos de edades. A los va dirigido este sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal para las personas que tengan más de 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y para las personas que sean mayores de 18 años de edad cuando probablemente cometieron algún hecho considerado como delito cuando eran menores de 18 años de edad. Y luego, para el propio sistema de justicia de adolescentes, existen rangos o grupos etarios que están divididos, por ejemplo, más de 12, menos de 14, más de 14, menos de 16 y más de 16, menos de 18. Y atendiendo a sus edades, eso podría ser el quantum de las medidas de sanción en caso de que una persona se encontrara responsable de algún delito considerado como delito en cualquiera de las leyes penales en México. A ellos va dirigido este sistema de adolescentes y para los menores de 12 años de edad no va dirigido el sistema de adolescentes de responsabilidad penal y solamente son sujetos de protección. Eso también lo dice tanto la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México como la propia Constitución en el artículo 18 constitucional, párrafos cuarto, quinto y sexto. Ahí está la base de todo el sistema de adolescentes. Y precisamente ahorita que retoma la concepción de a quién va dirigido este sistema de justicia, nos permite adentrarnos a otro concepto. Es si va dirigido a cierto grupo o a cierto rango de edad, como lo prevé la Constitución, tanto convencionalmente como internamente en nuestra Constitución mexicana, ¿en qué casos podría aplicar medidas que puedan infringir o impactar en el adolescente para entrar precisamente en medidas cautelares, doctora? Bien, de acuerdo a la base constitucional, al artículo 18, en esos párrafos se establecen que un adolescente en conflicto con la ley penal se les pueden imponer o decretar medidas de orientación, de protección y de tratamiento. Y de acuerdo a nuestra ley nacional, que es la ley especial, la ley aplicable a este sistema de adolescentes, establece en una disposición un gran contenido de medidas cautelares que estas van a servir para garantizar los fines del procedimiento, para que se garantice una necesidad de cautela, es decir, para que se asegure la presencia del adolescente, para que se garantice la seguridad de la víctima, para que no se obstaculice el procedimiento. Y tenemos desde medidas cautelares, que son restricciones de derechos, que son muy flexibles hasta la más extrema, que tenemos la que es el internamiento preventivo como medida cautelar y el internamiento definitivo como medida de sanción. Esa ya es como consecuencia jurídica del delito, pero como medidas cautelares vamos a tener al internamiento preventivo, pero vamos a tener medidas cautelares muy flexibles que prioritariamente el diseño, los lineamientos de la propia Convención de los Derechos del Niño y de los tratados en materia de niños, niñas y adolescentes prevé que prioritariamente un adolescente en conflicto con la ley penal debe de estar en libertad llevando los procesos judiciales y solamente en unos casos extremos
Cuando más adelante contestemos la otra de los conceptos o las preguntas, vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de lo que es el internamiento. Pero, por ejemplo, tenemos una disposición, la 119 de la Ley Nacional, que tenemos medidas cautelares muy flexibles que van desde la presentación periódica ante la autoridad judicial. Por ejemplo, también tenemos la prohibición de asistir a ciertos lugares, tenemos la prohibición de convivir o acercarse con la víctima, tenemos separación inmediata del domicilio, la obligación de someterse a algún tipo de programas de orientación con perspectiva de género y tenemos también la garantía económica para asegurar la comparecencia, tenemos el embargo que solamente procede por allí cuando se den algunos presupuestos procesales en los adolescentes cuando sean mayores de 18 años de edad y que tengan cuentas y bienes propios. Y finalmente, pues la más extrema es la privativa de la libertad, que es el internamiento preventivo. Y hablando precisamente de la más grave, de la que mayor impacto sobre el adolescente tiene, que nos adelantaba un poquito hace unos minutos, acerca del internamiento, porque mucho se ha confundido, ¿no? En la sociedad o hasta los mismos compañeros abogados, sabemos que nuestro espacio es muy plural y nos siguen tanto abogados, pero también la sociedad en general. De ahí la importancia de dejar muy claro el internamiento en adolescentes, cómo se presenta, porque obviamente se llega a confundir o asimilar con una prisión preventiva. El internamiento, este es nuestro concepto, estimada doctora. Bien. El internamiento preventivo, primeramente precisar que es una medida cautelar y va a servir para garantizar los fines del procedimiento. Está establecida en nuestra ley, en el artículo 120 de la ley de la materia. Y este internamiento preventivo va a proceder, ya habíamos hablado de los grupos etarios, solamente para las personas mayores de 14 años de edad. Es decir, el primer grupo etario, que es más de 12 y menos de 14, no se le puede imponer un internamiento preventivo. Solamente a las personas mayores de 14 años de edad, excepcionalmente, se considera una medida de carácter extremo o de última ratio solamente cuando se trate de algunos hechos delictuosos considerados penalmente relevantes o considerados como graves. Nosotros tenemos una disposición, tenemos la 164 de la Ley Nacional. Allí tenemos un numerus clausus, tenemos qué delitos podría proceder el internamiento preventivo. Y desde ahora me refiero diciendo la palabra podría. ¿Por qué? A propósito de lo que usted señala, la propia ley nacional confunde o el legislador se confundió al hablar en la ley nacional, en el diseño, en la estructura de la ley nacional, en diversas disposiciones, lo hace de una forma sinónimo al referir el internamiento con la prisión preventiva. Y debemos de tener muchísimo cuidado porque la prisión preventiva en la justicia de adolescentes no aplica. Es decir, no proceden los supuestos del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí en la justicia de adolescentes tenemos reglas, tenemos precisiones específicas de cuándo pudiera proceder. La propia Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, la observación 10, la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño prevé que es una medida extrema, lo más fuerte para un adolescente en conflicto con la ley penal. Dice la última ratio, la última razón excepcionalmente, y se deben de considerar criterios de mínima, de proporcionalidad que no solamente implica la gravedad del hecho por el cual se pretende imponer, sino también implica los aspectos personales del adolescente en conflicto con la ley penal. Y hay algo bien importante que deseo precisar
precisar por qué existe esta gran confusión en el sistema de adultos con el sistema de adolescentes. La particularidad importante del sistema de adolescentes es el artículo 12 de la Ley Nacional. La evaluación del principio del interés superior del niño, que también está establecido en el 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí existe una particularidad. Se debe de evaluar los aspectos personales, sociales, familiares, culturales, educativos del adolescente, y la autoridad judicial que pretende decretar un internamiento preventivo, primeramente debe de valorar cuáles serán los efectos negativos de la imposición de la medida. Esto es, siempre se debe de valorar lo que más le beneficie al adolescente en conflicto con la ley penal. Es decir, por el hecho de que probablemente Juan Pérez cometió un hecho delictuoso de secuestro, de violación, de homicidio calificado, dice el 164, el juez podrá decretar el internamiento preventivo, pero el podrá es una cuestión facultativa, por lo tanto no es obligatoria. Incluso para garantizar los fines del procedimiento hay un párrafo por allí en el 119 de la Ley Nacional, dice que la autoridad judicial puede prescindir de imponer cualquier medida cautelar. Esto implica que con solo la promesa del adolescente de garantizar su presencia en el procedimiento sería suficiente. Entonces, los límites de este internamiento es que hay un montón de cosas que se tienen que revisar. Primero, que sea excepcional, que sea la última razón, solamente para delitos que le ameriten, una vez que el juez haga un ejercicio de ponderación de derechos y vea cuáles van a ser los efectos negativos de su imposición en el adolescente en conflicto con la ley penal. La medida de internamiento en la justicia de adolescentes, su plazo es de 5 meses. Y dice la ley, hasta 5 meses. El hasta implica que hay otra disposición donde se debe de revisar oficiosamente, mensualmente, para verificar si han cambiado las condiciones del internamiento. Es decir, si existen condiciones para poder imponer una menos lesiva. Y hablar de una medida menos lesiva, pues implicaría hablar de una medida no privativa de la libertad. Hay otra cuestión importante. El internamiento dice que debe de ser por el tiempo más breve posible. Es decir, el menor tiempo que el adolescente esté privado de la libertad, pues eso sería la efectividad de ese internamiento. Y obviamente que ese internamiento realmente le va a servir a ese adolescente a través de un plan de actividades, como lo dice el artículo 3 de la fracción 20 de la propia Ley Nacional. Estando adentro, debe de servirle para una reintegración social y familiar, no obstante que esté cumpliendo medida cautelar y no medida de sanción, porque realmente la finalidad del sistema de justicia para adolescentes es la reintegración social y familiar del adolescente en conflicto con la ley penal, porque se trata de un procedimiento formalmente penal, pero materialmente socioeducativo, donde la consecuencia jurídica del delito no es una pena, es una medida de sanción, y esa medida de sanción debe de servir para un proceso reeducativo del adolescente, que cuando vuelva a la sociedad y a su familia, sea una persona responsable de su conducta y que sea una mejor persona en la comunidad o en la sociedad. Precisamente de esto que nos comparte, doctora, acerca de estos límites del internamiento, no solo temporales, sino también procesales, y que retoma en su comentario acerca de la obligación, creo yo, del legislador, y me refiero al legislador como figura, de realmente ocuparse del sistema de justicia para adolescentes, porque pareciera que este error gramatical denota un poco la insensibilidad que se tiene
en el sistema de justicia para adolescentes y no sacar algo solo de manera rápida, de manera, a manera de cumplir con cuestiones internacionales y solo tener una legislación por cumplir a nivel internacional, sino realmente ponerle el debido cuidado a nuestra legislación y realmente realizar un internamiento que realmente se lleve a cabo. Y pues agradecerte, apreciada doctora, precisamente ahorita nos hablabas de los límites del internamiento y para ir cerrando en este espacio, nos gustaría que como comentario final nos englobaras en todo esto acerca de esos límites del internamiento que ya abordaste un poco ahorita en este comentario final y mencionar igual si tienes algún libro que nos puedas sugerir a todo nuestro amable auditorio para también seguir su opinión tan valiosa. Bien, este sistema de justicia para adolescentes en México realmente se trata de un sistema muy flexible. Es un sistema vulnerable que su tratamiento requiere de mucha especialización, que es un tema también fundamental en la justicia de adolescentes, porque la propia Constitución y los tratados internacionales prevén que todos los operadores del sistema seamos especializados en justicia de adolescentes, porque precisamente, y hablando y regresando un poquito acerca de lo que es el concepto de la adolescencia, es que no podemos darle el mismo trato a una persona vulnerable que está en pleno desarrollo biológico y emocional a una persona adulta cognitivamente madura. No podemos darle el mismo trato y por lo tanto es un tema pues muy sensible que se debe de cuidar por parte de todos los operadores, pero además yo creo que hay 3 elementos fundamentales para que realmente estemos ante la presencia de un sistema integral de justicia para adolescentes. Es la corresponsabilidad que tiene el Estado, que tenemos como familia, la comunidad, la parte educativa, lo que es la escuela, el tema de la prevención, son tantos elementos que son corresponsables para que realmente se logre este sistema íntegro. Pero volviendo al tema del internamiento, el internamiento es una medida restrictiva de la libertad en el adolescente, pues muy lesiva y que se debe de ponderar realmente esos derechos fundamentales del adolescente, se debe de ponderar ese interés superior del niño, se debe de hacer una evaluación minuciosa por parte del operador del sistema para verificar cuáles van a ser los efectos negativos de su imposición. Por otra parte, pues mencionarles que yo soy autora de 2 libros, un libro que se llama Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México y otro libro que se llama Justicia Juvenil Mexicana, de mi autoría, y los pueden encontrar en Flores Editor. Esa es la editorial de ambos libros. Y pues muchísimas gracias, maestra Keren Reyes. Pues un gusto tenerla con nosotros en su espacio, 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias. Voy a dejar las portadas para que puedan nuestros seguidores, en quien guste adquirirlo, y también agradecerte que esperamos no sea la única ocasión que nos acompañes, doctora, sino que en otra oportunidad se pueda dar esta coyuntura, precisamente hablando de este tema que nos debe interesar a todas y todos, porque es un tema que sigue lacerando el tema de justicia para adolescentes. Muchas gracias. Espacio, 5 palabras, una respuesta. Hasta pronto. Hasta pronto.